El horizonte de China está creciendo más alto cada año. La Torre de Shanghái se convertirá en el edificio más alto después de que se complete su fase final, pero esta corona puede no durar mucho tiempo. Lin Nob de CCTV nos trae la historia interna del auge de los rascacielos. China ha estado haciendo innovaciones increíbles en sus rascacielos y algunos de ellos son realmente aterradores. Imagina las vistas que verías. Sería increíble. Desde rascacielos que se construyen solos hasta ascensores que funcionan más rápido que los automóviles. El ascensor es un gran invento porque nos ha permitido construir un mundo entero y vivir en ese mundo de manera segura y cómoda. Habría sido inimaginable antes del siglo XIX. Y torres que se apoyan unas en otras. Estas estructuras desafían la lógica. Estás comenzando a ver las primeras señales de lo que serán rascacielos. Únete a mí mientras revisamos algunos de los rascacielos más interesantes que China ha construido, comenzando con la máquina inteligente de construcción de Beijing. La Torre CITIC en Beijing, China, tiene una historia de construcción bastante única que te sorprenderá. Toda la torre, con una altura de 528 metros y 109 pisos, fue construida desde cero por un coloso autopropulsado. A medida que esta gigantesca máquina subía por la torre, nuevas historias aparecían de la nada una tras otra, y la manera en que esto sucedía es asombrosa. Cuando China estaba planeando construir la Torre CITIC, decidió utilizar una tecnología de construcción bastante única, conocida como el sistema de encofrado de elevación con microbump inteligente. Esta gigantesca máquina subía por la torre, creando piso tras piso a medida que avanzaba, utilizando lo que en la industria de la construcción se conoce como encofrado. Un encofrado es como un molde en el que se puede verter el concreto y emerge completamente construido un plan de piso completo. Ahora, esta tecnología es bastante normal en la industria de la construcción. Y tendríamos un mundo que se vería muy diferente si no tuviéramos eso. Pero lo que es diferente acerca del encofrado utilizado en la Torre CITIC es que era autoescalable. Usando un conjunto complejo de hidráulica y gatos, toda la estructura se movía verticalmente. Hay claramente precursores que se tratan de mover plataformas arriba y abajo, pero son profundamente inseguras. Una vez que un piso se había vertido y endurecido, el encofrado subía hasta él y comenzaba el trabajo en el siguiente piso. Enjuagar y repetir, y tienes toda la Torre CITIC construida hasta la finalización. Pero esta máquina gigante no era solo un molde, era mucho más. En el interior, los constructores tenían su propio espacio para trabajar, así como 4 grúas y varios distribuidores de concreto. Y todo eso era parte de la plataforma principal que se movía junto a ella. Piénsalo como una fábrica completa de rascacielos, subiendo como un tren construyendo su propia vía, solo que verticalmente. Y protegiéndolo todo estaba una cubierta externa que impedía que el fuerte viento interfiriera con el trabajo. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? Bueno, este proceso de construcción ahorró un día por cada piso construido en comparación con los métodos convencionales. Ahora, eso puede parecer una pequeña diferencia al principio, pero una vez que miras las estadísticas, te das cuenta de lo importante que fue esto. El uso del sistema de encofrado de microelevación inteligente ahorró un total de 100 días en la construcción de la Torre CITIC, y eso se tradujo en 8 millones de dólares en gastos ahorrados debido a la finalización más rápida del proyecto, así como la ganancia adicional de que el edificio estuviera operativo antes de lo que habría estado si se hubieran utilizado técnicas de construcción convencionales. Ahora, eso puede parecer rápido, pero esto ni siquiera es el edificio construido más rápido en China por mucho. El demonio de la velocidad. Conocido como el Hotel T30, este hotel de 30 pisos fue construido desde cero en solo 15 días. Un rascacielos se construye en menos tiempo del que se tarda en construir una casa. Puede sonar como un truco de magia, pero detrás de esta hazaña se esconde quizás la revolución de construcción más importante de los tiempos modernos. Verás, China ha sido pionera en un nuevo tipo de técnica de construcción conocida como sistema de construcción modular prefabricada. Hay esencialmente 2 pasos en este proceso de construcción que lo hacen tan rápido y versátil. Primero, los módulos para un edificio se fabrican, no en el sitio de construcción, sino en fábricas. Estos módulos no son simplemente como losas de concreto y secciones de techo. Más bien, estos son tableros principales completos, que son secciones de construcción con todos los sistemas preinstalados. Fontanería, cableado eléctrico, HVAC, acabados interiores, todo ya está incorporado en cada sección. La mayor parte del edificio está construida así, desde el suelo hasta las paredes y el techo. Para el Hotel T30, el 93% de toda la estructura fue preconstruida. Luego, estas secciones se llevan al sitio de construcción para ser ensambladas. El proceso es casi como construir con legos. Cada sección se conecta perfectamente con las otras. Cada tubería se conecta perfectamente, cada cable conectado.
La precisión involucrada al hacer cada segmento en la fábrica no deja margen para errores. El edificio se eleva desde el suelo a una velocidad increíble. Quiero decir, mientras que el hotel T30, construido en 15 días, es impresionante, la misma compañía que lo construyó también hizo un rascacielos de 57 pisos llamado Sky City en solo 19 días. Eso es aún más impresionante. Pero aquí está el asunto. No se trata solo de velocidad. El sistema de construcción modular prefabricado tiene varias otras ventajas que importan aún más. Por ejemplo, dado que la mayor parte del edificio se construye en fábricas con mayor precisión y eficiencia, se produce mucho menos desperdicio de construcción en el proceso y se consume mucha menos energía en general. Para un país tan comprometido con ser ecológico y ayudar a prevenir la contaminación ambiental, esto es una victoria enorme y necesaria. Además, el sistema de construcción modular prefabricado se realiza con un estándar de calidad mucho más alto cuando la mayoría de los segmentos del edificio se construyen en un entorno controlado. Eso hace que los edificios construidos de esta manera sean muy resistentes a desastres naturales, como los terremotos. Las fábricas pueden integrar fácilmente redundancias en cada segmento, permitiendo que la carga se redistribuya eficazmente en caso de que una conexión o unión falle. El gigante verde. China no solo se trata de construir rápido, también están tomando grandes medidas hacia la sostenibilidad. Si tienes un edificio muy rígido, probablemente será un edificio muy caro. Y la Torre de Shanghái es el ejemplo perfecto de por qué a China le va tan bien en esto en comparación con la mayoría de los otros países del primer mundo. Ubicada en Lujiazui, la Torre de Shanghái es un gigante que se eleva sobre el horizonte. Con 128 pisos, se alza a 632 metros. Eso lo convierte en el edificio más alto de toda China y el tercero más grande del mundo. Pero a pesar de ser el tercero, este edificio tiene lo que ninguna otra torre súper alta que lo supere en altura tiene, y eso es sostenibilidad. La Torre de Shanghái está llena de innovación tecnológica. La característica destacada de la estructura es las turbinas eólicas ubicadas en su ápice. Estas 270 turbinas trabajan día y noche, produciendo energía del viento que fluye constantemente contra la torre. La idea, la innovación es reducir las cargas de viento, y eso ahorra mucho dinero. Así que es algo científico y estético. Con un total de 350.000 kWh de electricidad producida, esta energía se alimenta en la red eléctrica del edificio, complementando la energía total utilizada durante todo el año. No solo ayuda a ahorrar dinero a largo plazo, sino que también ayuda a que la Torre de Shanghái sea menos dependiente de fuentes de energía no ecológicas. Pero eso es solo parte del todo. Hay muchas más características de sostenibilidad integradas en la estructura. Por ejemplo, hay un sistema de recolección de agua de lluvia que recorre el edificio como venas, recogiendo el agua de lluvia para su reutilización. Además, una buena parte de las aguas residuales se reutiliza también. Alrededor de las torres hay fachadas de vidrio de doble capa que ayudan con el aislamiento, lo que nuevamente ayuda a reducir el gasto de energía. No solo eso, sino que se han incorporado fuentes geotérmicas al diseño del edificio para ayudar a calentarlo en invierno. Sin embargo, la característica de sostenibilidad más grande de toda la estructura fue su propia construcción. La Torre de Shanghái fue construida de una manera que el proceso mismo ayudó a reducir el impacto en el medio ambiente. Así es como. Cuando observas el diseño de la Torre de Shanghái, notarás que toda la estructura gira unos 120 grados a medida que se eleva. Esto no es solo por estilo. En su lugar, esta filosofía de diseño cumple una función bastante importante. Al fin y al cabo, este giro significa que se usa menos material para la construcción del edificio, lo que ayuda a reducir el desperdicio. Pero ese no era el único objetivo. Torcer la estructura de esta manera también fue vital para prevenir que el rascacielos se derrumbara. La región en la que se encuentra la Torre de Shanghái es propensa a vientos de alta velocidad y tormentas. Al crear esta espiral, los arquitectos esencialmente proporcionaron una ruta más clara para que el aire fluya, reduciendo la carga total de viento sobre la estructura en un 24%. El edificio retorcido ha tenido una mayor reducción del viento, que comparado con un edificio cuadrado, reducirá aproximadamente un 24% la carga del viento. Aunque ese diseño sin duda ayuda a combatir los fuertes vientos, no fue fácil de construir. Los expertos tuvieron que idear una forma de crear un ligero cambio de ángulo con cada piso que construyeron. Al final, cada piso de la torre está torcido en un ángulo de aproximadamente 1 grado, permitiendo una torsión completa de 120 grados. El guerrero del viento. Con una altura de 600 metros, el Ping An Finance Center es el edificio más alto en Shenzhen. Hoy visitaremos el segundo edificio más alto de China, el centro financiero Ping An. Y el quinto más alto del mundo,
pero eso no es lo que lo marca como uno de los mayores logros arquitectónicos de China. La razón principal por la cual los ingenieros miran este rascacielos con asombro es que, a pesar de estar ubicado en una de las regiones de China más propensas a tifones, con temperaturas extremas durante el verano y el invierno, esta torre nunca se ha caído. Y eso no es por suerte. Detrás de eso está una planificación cuidadosa, un diseño complejo y la ingeniosidad humana. Desde el principio, el centro financiero Ping An fue diseñado para soportar lo peor que la naturaleza pudiera lanzarle, y eso se refleja en cómo se construyó toda la estructura. Se prestó especial atención a los cimientos durante el proceso de construcción. Los cimientos se construyeron más profundos de lo que normalmente se haría para un edificio de esta altura. Eso se hizo para asegurar una mayor estabilidad y resistencia en toda la estructura. Luego, el núcleo de concreto compuesto se construyó con voladizos de acero, y este núcleo, a su vez, se conectó a 8 supercolumnas. En conjunto, esto proporcionó suficiente estabilidad para que los rascacielos resistieran fácilmente a los tifones. La velocidad a la que se levantó la torre fue asombrosa. Un piso se levantaría normalmente en solo 4 días, y este ritmo se mantuvo durante meses. 3.000 trabajadores operaban en turnos para asegurar que la construcción continuara 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausa alguna. Pero el trabajo aún no estaba terminado. Los ingenieros también se aseguraron de que el diseño general del edificio permitiera una carga de viento mínima. La forma única de la estructura deja pasar el viento o lo desvía como una cuchilla, y todos esos esfuerzos han demostrado ser efectivos. Durante los varios tifones y tormentas que el Ping An Finance Center ha resistido, nunca ha habido ningún daño grave a la estructura. Si te encantan los rascacielos y los paisajes urbanos futuristas, este es el lugar para ti. El supertifón Mangkhut, en 2018, que causó estragos en la ciudad, solo ejerció suficiente presión sobre el edificio para moverse alrededor del 50% de su rango diseñado basado en su amortiguador de masa. Eso significa que podría haberse balanceado 2 veces más sin ningún problema, aunque es muy poco probable un tifón capaz de hacer eso. No hace falta decir que el centro financiero Ping An es uno de los edificios más seguros jamás construidos en el mundo. Pero aún así, solo para estar seguros, todo el edificio ha sido equipado con sensores que constantemente monitorean grietas o estrés extremo. Esto permite a los ingenieros saber con anticipación si algo está por salir mal. Sede de CCTV. Ubicado en Guanghua, China, este rascacielos de 51 pisos parece que está a punto de caer. Pero en realidad ha estado así durante más de 18 años. Y la razón por la cual esta estructura puede inclinarse así y seguir en pie es fascinante. Es absolutamente fantástico. Vivimos y trabajamos en un rascacielos. Vemos cómo funcionan los sistemas que diseñamos. Verás, los arquitectos no han diseñado esto como un solo edificio, aunque lo parezca a primera vista. Más bien, lo que ves son 2 torres. Lo interesante es que ambas torres parecen estar inclinadas, pero en comparación con su base, ambas son perfectamente estables, elevándose semiverticalmente. Y una vez que alcanzan su altura máxima, es ahí donde ocurre la magia. Puede parecer que toda la sección superior está suspendida en el aire sin ningún apoyo, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. En realidad, estas son 2 fachadas que se extienden desde cada torre conectándose en el aire. Las fachadas que sobresalen en un ángulo de 90 grados de sus respectivas torres crean la impresión de que flotan muy por encima, aparentemente sin soporte. Sin embargo, hacer posible esta ilusión no es magia. Más bien, todo es ciencia, física y planificación cuidadosa. ¿De cuánta planificación estamos hablando? Bueno, cuando los ingenieros querían conectar las 2 fachadas juntas en el ápice de las 2 torres, se encontraron con un problema. Durante el día, ambos segmentos se expandían y contraían debido a las variaciones de temperatura. Los ingenieros se dieron cuenta de que no podían conectar los 2 segmentos durante el día. De lo contrario, las tensiones variables podrían causar daños estructurales, así que inventaron una solución ingeniosa. Los expertos esperaron a que oscureciera, y justo antes del amanecer, cuando la temperatura de ambas torres era la misma, las fachadas fueron conectadas. Tuvo que hacerse rápido para evitar cualquier variación de temperatura, por pequeña que sea. Fue una tarea difícil conectar cada barra de metal en el corto periodo de tiempo que tenían. Pero los constructores lograron crear esta maravilla. Ahora, la pregunta es, si una parte tan grande de la estructura está suspendida en el aire así, ¿cuán duradera puede ser? La respuesta es muy. La sede de CCTV es capaz de resistir terremotos de categoría 8 gracias a su fuerte estructura de acero. Así que aunque pueda parecer un truco de magia, la sede de CCTV es uno de los rascacielos más seguros del mundo. Torre del Río Perla. La Torre del Río Perla, ubicada en Guangzhou, esconde un secreto bastante interesante en su diseño.
A pesar de tener 309 metros de altura, este gigante solo tiene 71 pisos. Y eso es porque si miras de cerca, notarás que algunas secciones del edificio tienen aberturas. Bueno, esto no es solo por estética, cumplen una función bastante importante. Verás, cuando se diseñó la Torre del Río Perla, los expertos querían que fuera un rascacielos de energía cero neta. Es decir, que no necesitaría ninguna energía del exterior para operar. La torre produciría su propia electricidad limpia e incluso podría generar un excedente para vender a la red. Aquí se muestra cómo hicieron realidad ese sueño. El principal componente de producción de energía en la estructura son las turbinas eólicas. Ahora, muchos rascacielos utilizan estas para generar energía extra y reducir los costos operativos. Pero en el caso de la Torre del Río Perla, el uso de turbinas eólicas fue el protagonista. La Torre del Río Perla utiliza el aire solo una vez, creando un edificio mucho más saludable. Tener un entorno saludable era algo que era absolutamente crítico. En lugar de solo una o dos, la torre tenía un total de 4 aberturas que alimentaban aire directamente a las turbinas eólicas para producir la mayor cantidad de aire posible. El diseño de recogida de viento en estas aberturas significa que la velocidad del aire se amplifica para cuando llega a las turbinas. En operación normal, la velocidad del viento se duplica a través de este diseño, lo que permite un aumento en la salida de energía. Además, en lugar de usar turbinas eólicas regulares, los expertos optaron por variantes de acceso vertical que producen 15 veces más energía. Sin embargo, crear estas aberturas sí tuvo sus inconvenientes. Tuvieron que reducir el número de espacios interiores disponibles para hacer espacio para las aberturas, las turbinas y el generador y aparato acompañante. Sin embargo, los ingresos perdidos en términos de espacio de piso reducido se compensaron más que suficiente con la energía verde, reduciendo la dependencia de fuentes externas. Y fue precisamente esta utilización única de las turbinas eólicas lo que ayudó a la torre Pearl River a ahorrar en costos de energía. También hay muchas otras características que ayudan a reducir el consumo de energía. La fachada de doble piel y el exterior de triple acristalamiento significan que el calor del sol queda atrapado de manera más eficiente dentro de la estructura. Eso ayuda a mantener las cosas cálidas en invierno de forma natural. La forma de pensar en esto es como una esponja. El edificio tendrá una piel transpirable. Usará su envoltura para regular no solo cuánta luz entra en el edificio, sino también la temperatura y la cantidad de radiación que se permite penetrar en el edificio. Además, toda la iluminación en la Torre del Río Perla está diseñada para ser altamente eficiente. Todos estos factores combinados ayudan a que la Torre del Río Perla sea más eficiente en energía y autosuficiente. Pero, desafortunadamente, el sueño de cero emisiones netas sigue siendo un sueño. No porque fuera posible, sino porque los códigos de seguridad locales y las restricciones de las compañías eléctricas locales no aprobaron los diseños propuestos de energía positiva. Hoy, la Torre del Río Perla sigue siendo uno de los rascacielos que menos energía consume en el mundo. Usar un 40% de la energía que requeriría un edificio de tamaño equivalente te hace preguntarte cómo podría haber sido mejor si no fuera por esas restricciones. Centro Financiero CTHF. El centro financiero CTF en Guangzhou a veces se conoce como el demonio de la velocidad. No por la rapidez con la que fue construido, sino por la velocidad a la que operan sus ascensores. Una vez que entras en el edificio, puedes llegar al piso 95 en solo 43 segundos. Pongamos eso en perspectiva. Los 2 ascensores de alta velocidad utilizados entre estos pisos alcanzan una velocidad de 21 metros por segundo. Para reducir este tiempo hasta el destino, se están utilizando tecnologías avanzadas con diferentes grados de éxito. En un minuto pueden alcanzar más de 1200 metros y la tecnología que lo hace posible es bastante impresionante. Desarrollados por Hitachi, estos 2 ascensores fueron diseñados a la perfección. Hubo múltiples problemas que tuvieron que ser superados para hacer posible este tipo de velocidad. Primero estaba la cuestión de la resistencia al viento. Los ascensores normales no necesitan ser aerodinámicos ya que no se mueven lo suficientemente rápido como para que importe. Pero para los ascensores de la torre CTF, ese tenía que ser un factor a considerar. Las carcasas de los ascensores fueron cuidadosamente diseñadas para ofrecer una resistencia mínima al viento y así maximizar la velocidad. Los cables de los ascensores también tuvieron que ser hechos a medida para ser más resistentes que los normales. Su posicionamiento, puntos de anclaje y resistencia a la tracción debían manejarse con precisión para garantizar que la cabina del ascensor se mantuviera estable incluso a la máxima velocidad. Sin embargo, el mayor desafío fue la seguridad. Se tuvieron que desarrollar precauciones especiales de seguridad para asegurar que en caso de alguna falla, hubiera suficientes mecanismos a prueba de fallos para garantizar que el ascensor se detuviera completamente sin herir a los pasajeros. Este ascensor puede llevar 20 pasajeros arriba y abajo de un eje vertical de 30 pisos. Si su velocidad se descontrolara, las consecuencias podrían ser desastrosas.
se utilizaron rodillos y guías especiales que podían frenar el carro incluso en emergencias. Aunque todo eso era suficiente para garantizar el funcionamiento suave de estos ascensores, había una cosa más que considerar. La torre CTF es muy alta, con una altura de 530 metros y 111 pisos. Y con los invitados teniendo que tomar el ascensor hasta casi la cima de la estructura en solo 43 segundos, hay un gran problema. Sus oídos se destaparían debido al cambio repentino de altitud. El fenómeno de la presión en los oídos ocurre en los aviones o cuando escalas una montaña alta, donde los tímpanos se sienten raros. Los ingenieros tuvieron que encontrar una forma de evitar que eso sucediera con la torre CTF. Y la solución que idearon fue crear una cadena sellada dentro del ascensor donde la presión del aire se gestiona cuidadosamente durante el ascenso para evitar que los oídos de los pasajeros se vean afectados. Tanta tecnología e ingeniería se ha invertido en hacer que estos ascensores funcionen y siguen siendo el orgullo de China. Estos dos ascensores tienen el récord mundial por ser los más rápidos del mundo. Eso no significa que sean las únicas cosas impresionantes de la torre CTF. El edificio en sí mismo es una obra de arte también. Es el octavo más alto del mundo y el tercero más alto de China. Y lo que más destaca de él es cómo fusiona la naturaleza con la modernidad. Mientras la mayoría de los rascacielos utilizan fachadas de vidrio o acero, la torre CTF utiliza montantes de terracota. Este material de construcción tiene vínculos con la historia arquitectónica oriental y es muy respetuoso con el medio ambiente. De esta manera, proporciona la mezcla perfecta de tradición y respeto por el medio ambiente. Además, la torre CTF es famosa por su sofisticación arquitectónica con planos de planta bien diseñados, un sistema de fachada que mantiene el calor fuera y un techo de podio de paneles solares. Torres Fénix. Las Torres Fénix no son algo que China ya haya construido, sino una hazaña sin precedentes que la nación planea lograr en un futuro próximo. El gobierno chino planea dejar a Dubái atrás construyendo un super rascacielos en Wuhan, que se convertiría en el rascacielos más alto del mundo. Aunque el Burj Khalifa solo mide 829 metros de altura, las Torres Fénix propuestas van a tener una asombrosa altura de 1.006 metros. China tenía planes de construir este gigante para el año 2018, pero la construcción se detuvo y ni siquiera ha comenzado hoy. Pero si China sigue adelante con el plan pronto, se espera que todo el proyecto cueste más de $1.000 millones. Y no es que China esté planeando solo una torre. Las Torres Fénix son un conjunto de dos. La estructura más alta, Feng, debe presentar al hombre, mientras que la torre un poco más pequeña, Huang, representará a la mujer. La torre más pequeña, Huang, será el hogar del jardín más alto del mundo, pero la característica más destacada es el terreno sobre el cual se levantarán estas estructuras. China planea construir ambas torres en una isla artificial creada en un lago que cubriría aproximadamente 7 hectáreas de tierra, bastante suficiente para acomodar las torres y mucho más. Ambas torres están planeadas para ser súper ecológicas. Estarán cubiertas por fuera con paneles solares. También estarán equipadas con turbinas eólicas, calderas de biomasa y celdas de combustible de hidrógeno para la producción de energía verde. Además, las estructuras aprovecharán fuentes geotérmicas naturales para obtener calefacción. Entonces, ¿está China a punto de destronar a Dubái? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.